Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Soy Fátima Saldoniti, como siempre agradecida por llegar a todos ustedes y además también me encanta leer sus mensajes y siempre estoy atenta a todos los comentarios. Aquí lo principal es dar a conocer a todos nuestros artistas. Bueno, hoy mi invitado es una persona que nunca se lo he dicho, pero a través de él comencé a valorar más los sonidos que me rodeaban. Él me enseñó que un sonido te puede transportar a tu pasado, a tu infancia, a un momento importante de tu vida. Pero también me enseñó que los sonidos que están alrededor tuyo van imprimiendo finalmente partes de tu personalidad. Él no solamente trabaja con el sonido y hace cosas maravillosas de algo simple, él también nos habla de la peruanidad, desde su perspectiva, desde su punto de vista, y realmente conversar con él es toda una experiencia. ¿Quieren saber con quién voy a conversar hoy? Actor, coreógrafo, maestro y director teatral. Un artista múltiple que ha llevado la cultura afroperuana a través del mundo. Su trabajo le permitió dirigir a diferentes elencos de Estados Unidos y colocar diversos espectáculos en Europa. Desde 1992 funda y dirige el Teatro del Milenio y 4 años después decide formar Kimba, un grupo musical que busca rescatar las diversas culturas del país. Hoy Lucho Sandoval le cuenta todo a Fátima Saldonit. Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola Fátima, ¿qué tal? Qué gusto. De Sí, verdad estoy encantado de estar en tu programa y poder conversar contigo. bueno Lucho, yo decía ahora al inicio que nunca te lo había dicho, pero creo que me enseñaste a estar atenta a los sonidos que tenía alrededor para entender quién era. ¿Por qué es tan importante ese sonido que tenemos cerca y que a veces ni siquiera nos paramos a escucharlo? Mm, Bueno, tú sabes de que hay un ejercicio muy bonito con los niños cuando uno empieza a trabajar talleres de creatividad o de arte con ellos, ¿no? Que es desarrollar todo el proceso de sensibilización, ¿no? Entonces, la sensibilización es como agudizar un poco todos los sentidos, ¿no? Y hay sentidos que no usamos normalmente o lo usamos a medias, ¿no? Por ejemplo, como dices tú, el oído, ¿no? O sea, oír. Realmente nos hemos acostumbrado o por el ruido de la ciudad o por diversas cosas que no tratamos de no escuchar más bien y solamente nos focalizamos en escuchar las voces humanas o los sonidos muy fuertes y perdemos esa capacidad de oír, ¿no? Entonces, creo que ese es el oír, nos hace transportarnos. Ujú. Es una relación directa con nuestra esencia, con nuestra espiritualidad, con nuestra ancestralidad, ¿no? En los sonidos, así como también en los recuerdos que uno tiene a través del tacto, por ejemplo, que es algo que también hemos dejado de desarrollar, ¿no? Esta cosa que yo le llamo el tacto interno, ¿no? Esto que uno desarrolla cuando comienza a sentirse internamente, ¿no? Dice, ay, ¿dónde está mi columna? ¿Estoy derecho? ¿No estoy derecho? Eso es el tacto, ¿no? Entonces pensamos que el tacto solamente es tocar, pero tocar con los dedos. No, pero tocamos también internamente, nos vamos sintiendo. Entonces, esas cosas creo que el arte nos permite desarrollar, ¿no? Y Ujú. desde la infancia es muy interesante desarrollarlo con los niños y por eso es que el sonido es tan estimulante para todos, ¿no? Claro. Mira, yo por ejemplo, para mí, bueno, un sonido, el afilador de cuchillos, ya que muy poco ya lo escucho, el sonido del heladero, porque corría para que mi papá me compre un helado, y el famoso fierro, catre, botella, o sea, me remite a mí, a mi infancia, y a una linda infancia. Así es, así es. O sea, de verdad, claro, los sonidos tienen una historia que tiene que ver, claro, con esta identificación, ¿verdad? Ujú. Nosotros hemos explorado, pues, en todos los trabajos con Kimba, hemos explorado esta sonoridad popular, ¿no? Esta sonoridad
de la ciudad, de los barrios, y entonces, como tú dices, son esas sonoridades que nos conecta con otras sensaciones, con otras motivaciones, con otros sentimientos que teníamos en ese momento. Y es lindo realmente, ¿no? Porque esta desconexión en que vivimos normalmente hace de que seamos seres divididos, ¿no? Seres que solamente nos ponemos tenemos una sola forma de pensar, de asumir las cosas, de ver las cosas, y no teniendo todo ese bagaje de nuestra propia historia, ¿no? Así es. Entonces creo que las sonoridades nos ayudan a eso también. Ahora, tú has hablado de algo también importante que es el barrio, ¿no? ¿Cómo fue ese barrio que originó a Lucho Sandoval? ¿Qué recuerdos y cómo esto da inicio a esta carrera tan brillante vinculada al teatro? Bueno, mi barrio es un barrio popular. Mi barrio es el barrio de Comas, es un barrio popular, y toda mi infancia y parte de mi juventud la he pasado en el barrio, ¿no? Estos sonidos populares, como tú lo has manifestado antes, son también los sonidos de mi infancia, ¿no? Las barras de los equipos que se iban al estadio de aquí de mi barrio, los sonidos los sonidos de las invasiones que ocurrían también hace 50, en los años de la década de los 50, Tiene 60. un sonido, ¿no? Sí, por supuesto que tiene un sonido, ¿no? No sé si muchos han experimentado eso, pero pasar por un asentamiento, bueno, se le llamaba asentamientos humanos, que rara forma de llamarlos, pero digamos, estos lugares populares, entonces el sonido del viento rozando las esteras, el sonido del crujido de la madera y de los palos, el crepitar de los pasos sobre la arena, por ejemplo, en los lugares arenosos, o en Comas, las piedras con la tierra, que es totalmente diferente al pavimento, que es totalmente diferente a la pista, ¿no? Entonces, son los perros que ladran en las noches, no hay, por ejemplo, los gallos que uno escucha en el campo, ¿verdad? Claro. En el barrio tenemos otro tipo de sonoridad, ¿no? Todos esos sonidos motivaron a hacer estos trabajos que hemos ido desarrollando, porque también los chicos con los que hemos trabajado vienen de sectores populares y ellos mismos traían su experiencia, ¿no? Estos sonidos de las combis, por ejemplo. El claxon. ¿No? El claxon o la sonoridad dentro, el chofer escuchando cumbia a todo volumen con un sonido malo, o sea, es decir, mal ecualizado, o sea, nos acostumbramos a eso, ¿no? Uh-huh. Y no podemos diferenciarlo hasta que tenemos otras experiencias sonoras con las cuales comparar. Claro, incluso, por ejemplo, para musicalizar una película y darte el ambiente, el sonido es fundamental, ¿no? Y hay expertos que estudian y se encargan de esta parte de las películas, ¿no? Ajá, sí, claro. Y es muy interesante, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Muchas cosas, porque antes habían, por ejemplo, radionovelas, ¿no? Y en la musicalización de las radionovelas, era impresionante. Uno escuchaba una cosa, pero cuando tú veías cómo hacían los sonidos, era increíble. O sea, tenían una madera, tenían un palo, tenían una escoba, tenían un zapato, y con todo eso creaban todo un universo sonoro maravilloso, ¿no? Sí, o sea, sí. El sonido nos puede transportar a cosas maravillosas realmente, y Uh-huh. nos cuentan historias. Uh-huh. Sí, es impresionante lo que hace. Ahora, ¿tú inicias con 4 tablas? No, mi maestro fue de 4 tablas. Mi primer maestro de teatro, el maestro Ricardo Santa Cruz, Ajá. que en paz descanse, porque acá hace poco falleció, fue integrante De de 4 4 tablas. tablas. Uh-huh.
junto con Luis Ramírez, junto con Malco Olivero, con Carlos Cueva y Mario Delgado, ¿no? Mario, tan querido. Y Ricardo Santa Cruz. Ellos eran los cuatro tablas, ¿no? Ricardo hace una experiencia abierta y convoca a jóvenes, y nosotros, que éramos de un grupo de comas de la Gran Marcha, que posteriormente desarrolló todo el proceso del Festival de Calles y Puertas Abiertas, que se llama FITECA. Nosotros trabajábamos en comas con la Gran Marcha y empezamos esta relación con Ricardo Santa Cruz y el grupo Raíces, ¿no? Nosotros hemos trabajado con Raíces en un momento muy interesante del teatro peruano, ¿no? Que había una gran cantidad de grupos de teatro por todo el Perú, ¿no? En Lima contábamos, creo que más de 100 grupos de teatro en Lima, y nos hemos encontrado en muestras de teatro nacionales donde éramos 200, 150 grupos, ¿no? Y entonces ahí comenzamos a desarrollar todo este trabajo, digamos, de trabajo corporal, trabajo de entrenamiento del actor, ¿no? Toda una dinámica que se había desarrollado desde la década de los 70 con Eugenio Barba, del Odin Teatro de Dinamarca, ¿no? Y él inicia todo un proceso que se llama la antropología teatral, que es el estudio del cuerpo del actor en el escenario, y nosotros nos inscribimos en esa línea de trabajo, ¿no? Es más, nos hemos encontrado varias veces con Eugenio Barba y con Grotowski también, que es uno también de un más antiguo y maestro de Barba y renovador del teatro mundial, ¿no? Y después de Raíces... Entonces, eso han sido como un poco las experiencias que fueron como la base de Teatro del Milenio, que vino después de Raíces. Ahora, una cosa importantísima que tú has aportado al país es el concepto de lo que significa el Perú, ¿no? Tú siempre en diversas entrevistas y te preguntan, ¿pero qué es esto de venir de África o los orígenes? Y tú dices, bueno, nosotros aquí tenemos un mestizaje maravilloso que hace que seamos únicos, ¿no? Culturalmente. Eso es fundamental, Fátima, y creo que me inscribo dentro de una línea de artistas que estamos desarrollando o aprovechando todo este bagaje cultural diverso que tenemos, ¿no? Algunas personas nos decían cuando nosotros empezamos la experiencia de Teatro del Milenio como teatro afroperuano, y éramos básicamente todos los integrantes afrodescendientes. Entonces la gente nos decía, pero ¿por qué se juntan solamente los afrodescendientes? ¿Por qué no incluyen a los demás? Y era un momento de nuestra etapa, ¿no? de desarrollo, donde teníamos que reafirmar nuestra identidad, teníamos que tomar como conciencia de la importancia y de lo que significa ser un afrodescendiente en nuestro país, ¿no? Porque, te voy a decir, siempre nos han dicho que descendemos de esclavos, ¿no? O sea, nosotros fuimos traídos como esclavos, pero no descendemos de esclavos. Nosotros descendemos de hombres libres, de africanos libres, que no tenían idea de lo que era el esclavismo y tenían todo un proceso de desarrollo cultural que fue cortado por este proceso de colonialismo, ¿no? Y entonces, al percatarnos de eso, nos damos cuenta de que somos diferentes, pero que compartimos una nación con varias nacionalidades en el Perú, y que a partir de nuestra diferencia formamos una nueva identidad. Y eso es maravilloso, ¿no? Saber tu identidad, reconocer la identidad del otro, valorarla, respetarla, y a partir de esas dos identidades, o tres o cuatro o muchas como somos, construir algo nuevo que es
lo que estamos construyendo hace muchos años y lo que vienen construyendo muchos artistas y muchos investigadores y muchas personas que tienen trabajo cultural en nuestro país. Claro, porque en esos tiempos donde a veces uno siente que nos quieren separar, ¿no? Ver los orígenes de cada uno, y somos un país tan mezclado, tan cholo, tan mestizo, que al contrario cada uno ha aportado, ¿no? Y lo decía también Nicomedes de Santa Cruz, ¿no? Yo soy peruano, ¿no? Provengo, Ajá. pero soy único, o sea, porque tengo mucha cultura que ha hecho parte de lo que soy ahora, ¿no? Y es lo que también en los espectáculos, uno ve el espectáculo que presentas y como tú dices, lo hacen afrodescendientes, pero uno inmediatamente se siente identificado como peruano, ¿no? Sí, Nicomedes decía, por ejemplo, hay blanquinegrindios, negrindio blancos, y rubias bembonas, ¿no? ¿No? Pero es verdad, o sea, somos toda esta mezcla, ¿no? Ujú. Y es maravilloso, de verdad. Nosotros hemos tomado un poco la identidad de la variedad, después, poco a poco, ya en Kimbafá, y trabajamos mucho con la identidad de cada uno de los participantes, ¿no? Entonces el grupo, después de ser un grupo afroperuano con integrantes de afrodescendientes, comenzó un poco a pintarse, ¿no? Llegaron chicos y jóvenes de raíces andinas, amazónicas, y íbamos trabajando con estas propuestas, con estas raíces, mezclándolas en nuestro propio lenguaje, ¿no? La Ujú. idea de nosotros es construir un lenguaje propio, ¿no? Que de hecho tiene influencias en otras expresiones artísticas, porque no hay nada de la nada, nadie crea de la nada, todo y de alguna forma el arte se crea a partir de la realidad. Entonces la realidad nos va dando elementos, ¿no? Y que ya está todo hecho y vamos poniendo cosas aquí y allá, mezclando unas con otras y vamos encontrando estas nuevas combinaciones que son las expresiones artísticas con las cuales nosotros comunicamos lo que sentimos de nuestra sociedad, de nosotros mismos y de cómo nos relacionamos. Ujú. Ahora, cuando uno ve los espectáculos se sorprende que aquello que lo tenemos tan cerca, no nos hemos dado cuenta que nos están diciendo algo, ¿no? Estamos viendo en pantalla el tocar botellas, de repente un carrito que pasa con un vendedor, un depósito de agua, y al final todo eso producen sonidos que hacen un conjunto que nos cuentan una historia y hacen también un llamado a la sociedad, ¿no? Es decir, el teatro como un elemento fundamental para visibilizar lo que somos, pero también problemas, situaciones, denuncias, etcétera. Sí, evidentemente, nosotros creemos que el arte está conectado necesariamente con una mirada acerca de tu medio social, ¿no? Y esa mirada puede ser una mirada crítica, puede ser una mirada autocrítica, puede ser una mirada irónicamente crítica, ¿no? Porque la ironía también es una forma de mostrar una posición frente a la realidad, ¿no? Yo creo que el arte muestra y nos permite dar una opinión acerca de la realidad. Y nosotros hemos optado de trabajar con nuestra misma realidad, con la realidad en la que vivimos, Ujú. ¿no? O sea, dialogamos con esa realidad y tratamos de incluirnos dentro del problema. Somos parte del problema y a veces las obras nos permiten encontrar dentro de nosotros mismos esas contradicciones que hacen que nuestras sociedades no avancen. Ujú. Entonces, como decía una maestra, bueno, la maestra Victoria Santa Cruz, el enemigo está dentro. Hay que mirar adentro y uno va encontrando sus propias contradicciones con las cuales luchar, ¿no? Ujú. Y eso es en realidad lo que intentamos hacer, ¿no? Pero con una forma maravillosa, linda, con un espectáculo, con una capacidad, porque hay un talento increíble que se ha ido desarrollando en los últimos años en los jóvenes artistas, ¿no? Tocan, zapatean, bailan,
cantan, ¿no? Lo Ujú. que hemos hecho nosotros es vincularlo a la tradición, a la cultura peruana, ¿no? Pero tampoco quedarnos como una pieza de museo, ¿no? En lo que se hizo ya en antaño, sino más bien aportar una mirada Claro, algo diferente. vivo, ¿no? Por supuesto, eso es lo que tú haces. Eso me parece fundamental. La cultura y el arte es viva. Ujú. Ahora, Lucho, cuéntamelo todo, pues. Cuéntame esas cosas que no sabemos. Por ejemplo, deciden hacer un espectáculo. Entonces, si tú tienes una idea, ¿cuál es el proceso? Primero hacen un guión, hacen un trabajo de improvisación. ¿Cómo son esos pasos previos a lo que ya vemos, lo que es la puesta en escena? ¿Cómo se empieza? Mira, nosotros hemos trabajado de diversas maneras para diversos espectáculos, Ujú. ¿no? Siempre nos inscribimos dentro de la dinámica de lo que se llama la creación Colectivo. colectiva, ¿no? La creación colectiva no significa de que no hay ninguna cabeza, porque ahí yo soy el director y hay una cabeza que ordena, que a la final decide, opta por uno y otro material, ¿no? Pero la creación colectiva implica que todos estamos vinculados en este proceso de creación. No es que el director trae una propuesta y le indica qué hacer a los actores, sino que el director puede traer una historia, ¿no? Puede contarles la historia, le cuento la historia, y ellos desarrollan improvisaciones, y a veces la historia no tiene nada que ver con lo que al final sale, Ujú. ¿no? Porque sucede de que los materiales de los actores, de los bailarines, a veces es más espectacular y más increíble de la historia que uno puede haberse hecho con anterioridad, ¿no? Entonces, es como dejarse sorprender Ujú. por el compañero y aceptar los aportes del otro, ¿no? Y vamos articulando y vamos armando y vamos construyendo la obra. Tanto es así que la obra la podemos escribir al final, Wow. cuando hemos estrenado y a veces después del estreno, ¿Ya? recién podemos escribir la obra, ¿no? Ujú. Bueno, y Es, después el tema de los elementos, porque los espectáculos de ustedes siempre tienen mucho color, mucha trabajo de luces, ¿no? Mientras pasa por aquí una cosa, luego te sorprenden con otra, trabajan en todo el espacio. ¿Cómo deciden qué elementos deben de usar, qué colores, o si es que también crean ustedes, por ejemplo, sus propios instrumentos en algunos casos? sí, claro, o sea, los instrumentos siempre los hemos hecho nosotros, hemos encontrado en realidad algunas veces elementos ya que existen y que tengan una sonoridad especial, ¿no? Y otras veces hemos también hemos trabajado con esos elementos para desarrollar otro tipo de sonoridades, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, que las macetas de cerámica tienen sonidos maravillosos y que de acuerdo al tamaño y la forma pueden tener sonidos, sonoridades diferentes y se puede componer y suenan como campanas preciosas, ¿no? Que desarrollan que te desarrollan ya en la sonoridad te está desarrollando algo que para mí se relaciona con el sueño, con lo onírico, ¿no? Entonces, Ahora mismo agarro la esos maceta de mi casa, Lucho, y comienzo a ver cómo suena, porque tú me es, mueves, ya es te he que dicho, con el tema de los sonidos. es maravilloso. Tú los tocas y tiene que estar en una superficie que no resuene, o sea, que no haga otro sonido, Ajá. sino una superficie plana, pero que tenga, por ejemplo, una alfombra, ¿no? Una alfombrita. Y entonces, eso no, cuando se mueve la maceta, no va a producir un sonido diferente con el piso o con la mesa, ¿no? Ujú. Entonces vas a encontrar el sonido puro en la maceta. Y eso es una cosa interesante, Fátima, porque ahí, por ejemplo, la sonoridad de la maceta me llevó a asumir de que puedo construir una escena que tiene que ver con un sueño, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar esta maceta y ya tenía una escena onírica del sueño. Entonces puse a un actor en una cama
que no podía dormir, ¿no? Y el actor hacía sonidos con la cama de madera, golpeando a un lado, a otro lado, rascando la cámara con la cama con los pies, y entonces estaba en una pesadilla. Y las macetas me creaban la sensación del sueño y una pesadilla, pero ¿por qué tenía esta pesadilla? Porque luego se iba al día siguiente, estaba como muy tenso porque tenía que ir a invadir un terreno en un arenal, ¿no? Y entonces se despertaba y ya estaba con su caña y con su estera listo para hacerla una invasión, ¿no? Y así íbamos comenzando a desarrollar las historias, ¿no? Y estoy impresionada, Lucho, no, ni sé qué decirte. Me has dejado muda. Te cuento una anécdota. Una vez estábamos jugando en el espacio, porque te voy a decir una cosa, la creatividad tiene que ver mucho con el juego, ¿no? En Estados Unidos llaman, en inglés en realidad, ¿no? Play es actuar, ¿no? Play es actuar, y play es jugar, ¿no? Entonces, para mí, eso es muy importante, ¿no? Juego. Y he tratado siempre de crear un ambiente donde el actor pueda jugar por momentos, ¿no? Por momentos no, por momentos tiene que ser claro, muy la riguroso, disciplina, ¿no? muy riguroso, ¿no? Sí, pero por momentos sí, tiene que tener esa capacidad, ¿no? Entonces estábamos jugando y ¿Ya? uno de los actores comenzó a hacer un zapateo y se arrodillaba, ¿no? Entonces comenzó a hacer que las rodillas suenen con el piso y luego el pie y se paraba y se arrodillaba. Entonces, cuando yo lo vi, inmediatamente me hizo pensar en una confesión, en una iglesia, ¿no? Y entonces comencé a desarrollar la escena a partir de ese juego. Empezamos a desarrollar toda una escena que tenía que ver con un cura, con los coros, que mezclé un poco de los coros gospel, pero con la idea del coro gospel, pero con una melodía del toro mata, ¿no? Afroperuano. Entonces, iba creando toda esta sensación que tenemos de las iglesias, del confesionario, del cura que entra también y comienza a dialogar con este feligrés con zapateo. Entonces el cura le pide que le cuente, ¿no? Y él le va contando una historia, ¿no? Que va desarrollando con su zapateo arrodillado y con algunos gestos, ¿no? Uh-huh. Y entonces construimos toda una escena Es que increíble. a finales hablaba sobre un poco de la hipocresía, un poco de esta cosa, de este problema que hay con la sexualidad, con respecto a la religión católica y eso, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Es eso, ¿no? Como estar como abierto a que te sorprenda y a partir de eso jugar y a partir de eso descubrir cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí es importante, ¿no? El tema del sonido y todo lo que se puede hacer y sobre todo utilizarlo para liberar muchas cosas y denunciar problemas que están sucediendo. Lucho, ¿qué planes hay ahora? Es decir, ¿qué se viene? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hemos pasado momentos muy difíciles, ¿no? Se cerró todo, tuvimos que dejar nuestro local porque no lo podíamos seguir pagando. Justo ahora estoy en una mudanza porque tenemos un almacén gigante de 250 metros de elementos y cosas que hemos ido acumulando durante todos estos años y tenemos ya que mudarlos también. Ha sido muy complicado, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces por Zoom, en línea con los compañeros del grupo, hemos podido trabajar algunas veces, conversar muchas más y desarrollamos un par de temas a distancia donde ellos iban trabajando materiales independientes y luego yo iba armando y juntando y después hemos grabado un par de canciones con coreografías que ellos mismos armaban y yo los juntaba en un solo día en un espacio abierto.
Y ahora lo que tenemos son materiales sueltos que estamos uniendo en esta residencia artística que fuimos creando en Chincha, en el Carmen, en el campo. Y entonces nos encontramos como 2 fines de semana cada mes y estamos trabajando ahí estos materiales que ya hemos trabajado y otros más para armar un espectáculo pandémico. que no sé cómo se va a llamar, pero que va a ser como, no es que vaya a tocar el tema de la pandemia, pero creo que este condicionamiento de la pandemia ha hecho que este espectáculo tenga también una estética especial, ¿no? Entonces, en eso estamos y queríamos hacer una temporada para Navidad, para diciembre, pero creo que todavía no hay las condiciones. Y poco a poco creo que para el próximo año ya tenemos un espacio, tenemos un teatro separado, así que ahí vamos a presentar el nuevo trabajo hecho en el tiempo de pandemia. Bueno, increíble, de verdad, Lucho. Siempre creo que también eres un ejemplo de que se pueden hacer las cosas si es que hay una actitud. Tú siempre tienes una muy buena actitud frente a los problemas que se dan y creo que eso no solamente lo transmites a tu equipo, a tus actores, sino también al público que te sigue. Yo tengo mucha admiración por ti, por tu trabajo. Y bueno, hablar contigo siempre es aprendizaje total. Así, siempre, siempre. Así que te agradezco muchísimo la entrevista. Gracias, Fátima, y de verdad me encanta que sigas trabajando y haciendo tu programa, que es de verdad un oasis en nuestros medios de comunicación, y espero de verdad que sigas adelante produciendo muchos programas y nada, alguna vez cuando ya hagamos cosas presenciales podamos hacer algo especial con todos los chicos del grupo. Claro que sí, no, yo siempre que los he visitado me han tratado con mucho cariño, hasta me han dejado tocar algunos instrumentos, me han enseñado. Todo mi cariño para ti, Lucho, y para todos los chicos también. Gracias por la entrevista. Gracias, muchas gracias. Bueno, qué importante, ¿no? Lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido que tenemos sonidos a nuestro alrededor que se quedan con nosotros, ¿no? Si uno ahorita piensa cuáles son esos sonidos de nuestra niñez que podemos traer a la mente, a nuestra memoria, vamos a descubrir que son muchísimos y que nos llevan a esos momentos cuando éramos pequeños. ¿Cuáles son esos sonidos de ahora que en el futuro comentaremos? ¿Qué nos dice un sonido simple y realmente qué sensaciones nos van creando? Y lo segundo que me deja Lucho es el tema del mestizaje. Qué importante sentirnos orgullosos de nuestras raíces, entendiendo que ahora somos una gran mezcla y que todo es parte de un gran aporte que hace que tengamos tanta riqueza cultural. Y si alguno de los jóvenes que están en Chincha nos están viendo, pues se viene ese trabajo maravilloso con Lucho Sandoval y también pueden, por supuesto, seguir sus sueños, como él lo hizo cuando era muy chico, cuando estaba en comas y decidió que podía transformar el mundo a través de su arte. Me despido, nos reencontraremos en el próximo Cuéntamelo Todo, síganos en nuestras redes sociales y además compartan los programas porque cuando ustedes comparten inmediatamente entran a diversos sorteos de entradas a espectáculos y de muchas cosas que tenemos aquí con el equipo de producción. Me voy, pero nos reencontraremos en el próximo Cuéntamelo Todo. Chao.